Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Un medio saudita afirma que aviones F-35 israelíes sobrevuelan el espacio aéreo iraní. Irán anuncia que ha recibido una respuesta de Estados Unidos al acuerdo nuclear propuesto por la Unión Europea. El ejército israelí suspende a tropas del batallón de ultraortodoxos por usar la violencia contra palestinos. Y la autoridad palestina pide a sus habitantes no utilizar el aeropuerto Ramón de Israel. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, comenzamos con esa primera noticia. Un medio de comunicación saudita con sede en el Reino Unido, el AF, informó que aviones F-35 israelíes y estadounidenses sobrevolaron el espacio aéreo iraní varias veces en los últimos meses, evitando ser detectados por los radares iraníes y rusos. Dichos aviones realizaron ejercicios militares encubiertos para simular un ataque al ejército iraní y otros sitios, desde el aire y el mar. Los simulacros también incluyeron fuerzas que se apoderaron de un buque de guerra iraní. El informe, que no había sido confirmado por ningún otro medio, se produjo cuando las conversaciones nucleares con Irán se encuentran en su etapa final. Bueno, la verdad que es un poco sorprendente, primero la noticia y segundo, si esta noticia es real y entonces qué pasa aquí, ¿no? Porque de momento solamente este medio saudita ha dado por válida esta noticia, porque es muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de que Irán, que mantiene su enemistad, digamos, más acérrima con Israel, no solamente que los aviones israelíes y estadounidenses, que es el otro enemigo histórico del régimen iraní, están sobrevolando el espacio aéreo, sino que no son detectados por los radares iraníes ni tampoco por los rusos. Esto realmente, como digo, es por lo menos muy sorprendente. Y que haya trascendido también nos deja un poco con la boca abierta. No sabemos si es una noticia real o si es una especie de globo sonda propagandístico para desmoralizar al régimen iraní, porque si esto es cierto, pues Irán no tiene absolutamente nada que hacer ante una posible incursión israelí con apoyo estadounidense en su espacio aéreo. Esto no ha pasado hasta ahora nunca. Los enfrentamientos que han tenido Israel e incluso Estados Unidos han sido conflictos siempre de muy baja intensidad y desde muy lejos, es decir, por ejemplo, intervenciones en barcos durante su travesía en el Golfo Pérsico, etcétera. Justamente el régimen iraní y especialmente el cuerpo revolucionario, la Guardia Revolucionaria, se caracterizan por llevar siempre esta guerra contra Estados Unidos y contra Israel fuera de su territorio. Es decir, han actuado así en Irak, han actuado así y siguen actuando así en Siria, han actuado y siguen actuando así en Líbano y han pretendido seguir actuando así también en la Franja de Gaza y siguen haciéndolo, por ejemplo, desde Yemen. Todos estos sitios están fuera del espacio aéreo iraní, que hasta ahora nunca se había visto comprometido, pero si esta noticia es cierta en el 100% y aunque solo sea en un porcentaje, digamos, bastante grande y no en el 100%, dejaría la situación de Irán en un momento realmente muy delicado, porque digamos que sería susceptible de ser atacada sin capacidad de respuesta. Estamos hablando de que ha habido aviones israelíes y estadounidenses realizando ejercicios militares encubiertos sobre el propio espacio aéreo iraní. Y se supone que Irán tiene una tecnología mucho más avanzada que sus vecinos y que ha sido reforzada por tecnología rusa. Pero ya sabemos, o por lo menos podemos suponer,
que la tecnología rusa, a pesar de las bravatas de Putin, no es tan eficiente como lo ha querido vender. Lo hemos visto en Siria, en el espacio aéreo sirio, pero también, y con los métodos, por lo menos de defensa aérea, los misiles antiaéreos que les ha vendido a los sirios, que son incapaces de frenar los ataques supuestamente israelíes que se producen día sí y día también en esa zona. Pero no solamente eso, sino que también en el actual conflicto que mantienen con Ucrania, pues la eficacia del armamento ruso está muy en entredicho, y con lo cual, pues Irán, su poder militar también estaría muy en entredicho. No es suficiente contener a un ejército muy amplio y muy motivado si las armas de tecnología más avanzada no se corresponden con las necesidades y con lo que se supone que hay al otro lado. Es decir, al otro lado es a lo que ellos denominan sus enemigos, como son los israelíes y los estadounidenses. Así que, bueno, de momento nos quedamos sorprendidos por esta noticia y veremos qué es lo que trasciende más tarde de todo esto, porque evidentemente ni a Israel ni a Estados Unidos les conviene en este momento a sacar a relucir el control que ellos tienen sobre el ejército iraní o las capacidades de defensa de ese país. No, permíteme que comente también que es muy interesante que hayas incluido en la ecuación a Rusia, porque claro, en el cuerpo de la noticia no estaba y es un apunte muy interesante. Seguimos hablando de Irán, que ha anunciado este miércoles que ha recibido la respuesta de Estados Unidos a la propuesta final para un acuerdo nuclear presentada por la Unión Europea, en lo que representa un nuevo avance en el intercambio diplomático que se ha desarrollado en las últimas semanas para revivir el pacto firmado en 2015. El portavoz de Exteriores iraní añadió que se ha comenzado a realizar una revisión detallada de los comentarios al texto hechos por la contraparte estadounidense y que emitirán su reacción a dicha propuesta a través de la Unión Europea, que ejerce la labor de coordinar las conversaciones entre Washington y Teherán. El pasado 15 de agosto, plazo límite establecido por la Unión Europea, Irán emitió una respuesta asegurando que un nuevo pacto estaba cerca, si bien quedaban algunas cuestiones por resolver. Entre ellas, Teherán pedirá garantías de que Estados Unidos no volvería a retirarse del acuerdo y que se cerrase una investigación de la Organización Internacional de la Energía Atómica acerca de su programa de enriquecimiento de uranio, aunque finalmente el gobierno iraní retiró esta última demanda. Por su parte, Washington ha tratado de convencer a Israel, que se mantiene en contra de la firma de este tratado, de que un nuevo acuerdo nuclear es beneficioso para sus intereses. El primer ministro israelí, Yair Lapid, ha comentado: el trato como está es un maltrato que le dará a Irán 100.000 millones de dólares por año. Ese dinero no se usará para construir escuelas ni hospitales. Estos miles de millones de dólares se utilizarán para desestabilizar Oriente Medio y sembrar el terror en todo el mundo. Se utilizará para fortalecer el régimen que oprime al pueblo iraní, para financiar más ataques contra las posiciones militares estadounidenses en el Medio Oriente y para fortalecer a Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica, comentó el primer ministro israelí. Bueno, nuevamente tenemos una noticia que viene ya respaldada por muchas otras que hemos ido dando durante esta semana y las semanas anteriores. El tema del acuerdo nuclear con Irán o estas conversaciones para restablecerlo. Durante mucho tiempo se ha pensado de que era muy difícil restablecer este acuerdo, especialmente con el nuevo presidente de la República Islámica, Raisi, pero tal como se comenta en estas noticias, que no sabemos si es cierto o no, porque no es una comunicación oficial, sino lo que supuestamente ha trascendido de estas negociaciones, pues ahora, ayer hablábamos de que Irán se había bajado del pedido
de que el cuerpo revolucionario, la Guardia Revolucionaria, no fuera considerada como grupo terrorista por Estados Unidos. Parece que habían habían desistido de este pedido. Ahora nos comentan que también van a desistir de la investigación, de pedir que se anule la investigación de la Organización Internacional de la Energía Atómica acerca del programa de enriquecimiento de uranio. Con lo cual, si es cierto lo que dice esta noticia, parece que a Irán le urge muchísimo el tema del dinero por encima de todo, incluso de su orgullo nacional, que es la Guardia Revolucionaria, e incluso, digamos, algo tan que lo dejaría en tan mal lugar como que la Organización Internacional de la Energía Atómica publicase y descubriese de que han, digamos, mentido respecto al enriquecimiento de uranio y que estas tareas han ido mucho más allá de lo pactado en el acuerdo y de lo comunicado después incluso. Eh, por lo tanto, todo parece apuntar, digo, parece apuntar, porque aquí estamos hablando de Oriente Medio y a diferencia de muchas otras partes del planeta, nadie puede poner las manos en el fuego que lo que hoy decimos mañana sea verdad. Pero todo parece apuntar a que este acuerdo va hacia adelante. Si es así, si la Unión Europea logra coordinar los esfuerzos y revivir este acuerdo. Recordemos que tampoco le queda mucho tiempo el acuerdo porque fue firmado en el 2015, con lo cual la validez sería hasta el 2025, sería como mucho 3 años más. Pero si lo logra revivir, yo creo que Josep Borrell pues, puede seguramente ser un candidato al Premio Nobel de la Paz el año que viene. Pero estamos hablando de una zona muy volátil en la cual, como decimos, parece que el principal interés de Irán es el tema económico. Y aquí es donde insiste el primer ministro israelí, Yair Lapid, al que hay que decir que a pesar de todas las disensiones y tensiones internas en la política israelí, pues también ha apoyado y reforzado en este mismo discurso el ex primer ministro Netanyahu y el ex primer ministro Bennett, etcétera, etcétera. Todos están a una, cada uno desde posturas ideológicas que en lo interno pueden ser diferentes, pero con una misma visión muy clara, porque estamos hablando de servicios de información tan potentes como los israelíes, que les apuntan a cuál es el real objetivo de este acuerdo nuclear para Irán. Porque para Irán, tal como explica el ministro Yair Lapid, esto le facilitaría tener al alcance 100.000 millones de dólares por año. Estamos hablando de unas cantidades astronómicas que superan en mucho incluso el presupuesto anual total de países como España y con la deuda que tiene acumulada y todo. Es decir, que en un año pues España pues quedaría en una situación financiera muy mejorada. Pero en el caso de Irán, la pregunta que tiene respuesta por parte de la PIDE es ¿para qué se va a usar ese dinero? Y lo que responde es no va a ser para mejorar la situación de la población, no va a ser para tener más escuelas, mejores hospitales, sino para seguir con el plan maestro que la revolución islamista del año 79 se planteó entonces y ha trabajado en ella desde entonces, que es sembrar digamos, una violencia acorde a su ideología de una yihad, una guerra santa, para extender la variante o la visión chiita del Islam primero al Oriente Medio, que es el que tiene más cerca, y después, como es lógico, al resto del mundo, porque ese es el mandato del Corán, llevar esa verdad absoluta a todo el mundo. Pero en principio lo que le interesa a Irán es
estar al mando o ser el líder de todo el mundo musulmán. Y de momento tiene un gran límite imposible de superar, más allá de lo político, de lo social, incluso de lo económico, que es la visión religiosa diferente que hay respecto a otros países musulmanes, como son los países chiitas, entre ellos, por citar a los más importantes, Arabia Saudita, Egipto, etcétera, etcétera. Pero para ello lo que necesita es sembrar toda la zona de Medio Oriente de grupos afines, ejércitos delegados, lo que se llaman proxies, que actúen como palanca o resorte para provocar estos cambios en los países de la región. Es decir, para derrocar al régimen saudí y poner allí, en vez de la ideología wahabita, poner a un suní, no, un suní, perdón, a un chiita al frente de esa potencia. Lo mismo pasaría en los otros países. A pesar de que ha tenido tiempos mejores, estos tiempos mejores de influencia iraní en la zona han entrado en decadencia desde que se han puesto en marcha estas sanciones en el año 2018, no hace mucho, cuando el presidente Trump se retiró de forma unilateral de este acuerdo y cerró el grifo mediante sanciones económicas a la entrada de los dólares en pago por, digamos, el único y grandísimo bien que tiene Irán para el mundo, que es el petróleo. Y a pesar de que es lo único que tiene y es un producto de energía, pues trata de convencer al mundo de que lo que ellos están haciendo es desarrollar investigaciones nucleares para mejorar el aporte energético a ese país, que lo único que tiene justamente son fuentes de energía, digamos, casi gratuitas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente todo apunta a que Estados Unidos se va a dejar querer en esta ocasión por Irán, va a darles un crédito, va a aflojar la cartera en determinado sentido, va a tratar de mantener cierto control, pero lo que está claro es que los regímenes tienen un carácter que es imposible de cambiar. Un régimen totalitario no se va a convertir en un régimen democrático porque lo firmen un acuerdo, por las buenas y sin presiones más allá de eso. Así que seguramente este acuerdo se va a revivir, podrá subsistir algunos meses. Estados Unidos puede estar a ojo avisor a lo que suceda, pero en realidad lo que va a pasar es que todo el peso de la responsabilidad de lo que suceda en Oriente Medio, lo que suceda en Oriente Medio con los países árabes, va a estar en las manos de Israel. Esta es la conclusión de que Estados Unidos pues va a tratar de desligarse. Esta es una filosofía que ya comenzó con Obama, de quien Biden fue vicepresidente. Es decir, salgamos de este atolladero, de este escenario tan terrible que es Medio Oriente y solamente, bueno, si no hay otra, ayudaremos y le daremos armas a Israel o dinero para que hagan este trabajo que a nosotros no nos interesa hacer. Esto cuánto durará no sabemos, pero como mucho, mucho, pues hasta que acabe el término del acuerdo, que será en 2025. Queda muy poco tiempo, 3 años o 2 años y medio pasan volando cuando se está hablando de una amenaza nuclear para esta zona, y lo más probable es que una vez que, si este acuerdo se pone en marcha nuevamente, lo que va a pasar es que, por ejemplo, Arabia Saudita y los países más ricos del Golfo Pérsico van a comprar directamente armas atómicas. Es decir, que hasta antes que Irán las llegue a desarrollar, pues ya las tendrán a golpe de talonario. No olvidemos que existe un país
musulmana en la zona, que es Pakistán, que ya posee esa tecnología hace tiempo. Y también hay otros países de la zona o más lejos que por dinero están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluido, y aquí volvemos al omnipresente Putin, incluida Rusia, que le importa muy poco, digamos, proteger a sus aliados, que en este caso es Irán, si a cambio consigue reforzar su economía para salir reforzado y victorioso a nivel geopolítico, que es lo que le interesa a Putin. El ejército israelí informó que se ha suspendido a 4 soldados del batallón ultraortodoxo de combate Netzach Yehuda tras la aparición de imágenes que mostraban a dichas tropas golpeando a 2 palestinos. El jefe de Estado Mayor condenó estas acciones y dijo: "Este es un incidente grave y repugnante que contradice directamente los valores de nuestro ejército. Los soldados involucrados en el incidente no son dignos de servir en una unidad de combate". Al parecer, el incidente tuvo lugar hace 2 semanas cerca de una aldea palestina en Cisjordania, al norte de Ramala. Sin embargo, las imágenes comenzaron a circular en la red social TikTok hace solo unos días y en ellas se aprecia a 4 soldados del citado batallón pateando y golpeando a 2 palestinos. Tras la publicación, el ejército abrió una investigación sobre el incidente, que no había sido denunciado por los soldados, que relataron que identificaron a un palestino que conducía en sentido contrario y sin matrícula. Los soldados ordenaron detener el vehículo, pero el conductor aceleró hacia ellos, mientras que el otro pasajero intentó huir a pie. Durante el intento de tomar el control del vehículo, las tropas afirmaron que uno de los palestinos trató de arrebatarle el arma a uno de ellos, lo que llevó a los soldados a usar fuerza excesiva para detener al sospechoso, incluyendo patadas y puñetazos. Este último incidente violento no es el primero que involucra a tropas de este batallón, el Netzach Yehuda. El año pasado, un combatiente del grupo fue expulsado tras golpear a un palestino detenido durante una actividad operativa y otros soldados también fueron condenados por abusar del detenido. El batallón también estuvo involucrado en un incidente que causó la muerte del palestino Omar Abdulmayed Assad, de 80 años, que aún está bajo investigación. Sí, fíjense qué situación tan particular, por decirlo de alguna manera. Israel, la mayoría de la población en Israel, pues desde hace décadas, se puede decir, a través de sus diferentes expresiones políticas, han insistido en que los estudiantes de las yeshivot, los estudiantes del sector ultraortodoxo de la sociedad, también deben realizar su servicio militar y servir en el ejército como todo hijo de vecino. O realizar un servicio social alternativo a este, como también pasa con el resto de la población. Sin embargo, los partidos ultraortodoxos siempre se han opuesto, han activado todas las palancas de influencia posibles para evitarlo. Pese a ello, pues en el ejército israelí se crearon algunas unidades de combate con ultraortodoxos que se ofrecían a participar en ellas. Para no tener conflictos internos, por ejemplo, el tema de que compartan estas unidades de combate de ultraortodoxos campamentos con mujeres soldado, lo que podría, digamos, más inconvenientes para la incorporación de estos ultraortodoxos por sus estrictas normas de convivencia con las mujeres, pues se crearon batallones independientes. Este batallón, que se llama Netzach Yehuda, que tampoco actúa en todas las zonas del país, sino especialmente en la zona de Cisjordania, lo cual es un aliciente para muchos de estos combatientes porque están cerca de los hogares en los asentamientos que hay en esa zona de Cisjordania, asentamientos judíos. Lo que pasa es que a pesar de que están formados por gente ultraortodoxa, con una formación religiosa intensa, con lo que se supone unos valores éticos que ellos tienen se vanaglorian de que son superiores al resto de la población,
a los que, digamos, no son tan seguidores de las normas religiosas, pues están cometiendo muchos atropellos éticos que han despertado muchos resquemores dentro de lo que es el ejército de Israel, que si bien para algunos grupos que no conocen la situación se les antoja que es un ejército asesino y no sé cuántas cosas más, es un ejército con unas normas éticas muy superiores y mucho más estrictas que la mayoría de los ejércitos del mundo que tienen enfrentamientos, porque digamos, no sé cómo serán los ejércitos en algunos países latinoamericanos que no han tenido que entrar en batalla hace decenas o cientos de años, ¿no? Pero en los ejércitos de países que sí han entrado en conflictos, sin duda, el más estricto en el tema moral y ético es el ejército israelí. Y han decidido que, por ejemplo, estas personas que han sido tan, no solamente tan violentado la ética, sino que han sido tan estúpidos como para subirlo en redes sociales, pues se ven torturando de alguna manera a dos detenidos palestinos. ¿Y por qué se sabe que los están torturando y lo que están contando es una milonga, como se dice en España? Porque todo esto que han contado de que iban con un coche, que uno se bajó, que le pidieron, que esto, que el otro, no lo reportaron, no lo informaron. O sea que no hubo ningún informe de este incidente y ahora que salieron las imágenes y ahora que han sido detenidas, explican que esto pasó por esta cuestión, que es aparte una cuestión con un relato bastante descabellado. Y para Colofón no es esta la primera vez que esta unidad tiene este problema, porque seguramente algunos oyentes recordarán que hace unos meses se hablaba, especialmente en la prensa en lengua española, que le encantan este tipo de historias, que se murió, se mató a un árabe palestino de 80 años, que evidentemente con esa edad no suponía ninguna amenaza para nadie, que lo dejaron atado, después de torturarlo, abandonaron el lugar y lo dejaron atado y el hombre se murió. Eh, bueno, este incidente del cual se habló mucho, pero yo creo recordar que no se mencionó qué unidad había sido, pues había sido esta misma unidad. Ante esto, pues el ejército de Israel podría optar por decir, bueno, esto no funciona y vamos a desmantelar esta unidad, pero aquí hay un problema político añadido, que se está insistiendo desde hace décadas en la incorporación de, incluso si uno es ultraortodoxo, tiene que servir con las obligaciones que tienen todos los mismos ciudadanos o por igual los ciudadanos de ese país. Si no van a ir a estas unidades especiales, se van a tener que incorporar a las unidades habituales o normales en el ejército israelí y entonces ya lo que no puede hacer el ejército israelí ni ningún ejército es adaptarse a lo que una persona en particular crea que debe ser cómo se organiza el mundo, ¿no? Es decir, por ejemplo, sin compartir el campamento con mujeres. Esto en Israel no pasa, ya saben que no solamente que la ley de Israel protege a las mujeres, la igualdad de las mujeres, sino que esto es una realidad incluso más tangible que en el exterior, dentro de lo que es el propio ejército. Hoy en día las mujeres no solamente están en el ejército haciendo todo tipo de funciones, sino incluso en cargos de combate, cosa que no sucede en todos los ejércitos que incorporan mujeres. En la mayoría de los casos, pues las mujeres que se incorporan en otros ejércitos lo hacen en labores más bien administrativas y de retaguardia. En Israel, si así lo solicitan y así lo merecen y lo certifican a través de su trabajo, pueden acceder incluso a las más altas esferas de un combatiente, como puede ser conducir o pilotar, mejor dicho, un avión de combate. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es una situación muy incómoda para el ejército y creo que
la mayoría de la ciudadanía israelí respalda esta decisión del jefe del Estado Mayor de juzgar a estas cuatro personas con la máxima seriedad, porque esto no se puede permitir. Israel no puede permitirse el lujo de ensuciar su imagen en el mundo porque cuatro descerebrados, aunque vayan con la Torá en su mochila, decidan hacerlo. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Estaye, asegura que el hecho de que Israel permita a palestinos volar al extranjero desde su territorio es un gesto engañoso, porque una señal de buena voluntad sería la reapertura del aeropuerto de Calandia, en Cisjordania, cerrado durante la segunda intifada. La Autoridad Aeroportuaria de Israel comentó este mes que a los palestinos de Cisjordania se les ofrecerían vuelos especiales desde Ramón, cerca de la ciudad turística de Eilat, en el Mar Rojo, a destinos en Turquía. La medida se adoptó tras la presión ejercida por Estados Unidos para que se suavicen algunas de las estrictas restricciones de viaje que impiden a los palestinos utilizar los aeropuertos israelíes, incluido el de Ben Gurión, principal centro internacional de Israel, sin un permiso especial. Los palestinos que viajan al extranjero lo hacen con frecuencia a través del país vecino Jordania, pero a menudo se producen largos retrasos en el paso fronterizo. Bueno, yo creo que todo el que haya viajado a Israel, pues ha sido testigo de los controles de seguridad que tienen que pasar los israelíes y también los judíos no israelíes. Estos son controles muy estrictos. Pues imagínense cuando se trata de gente, palestinos, por ejemplo, de la Franja de Gaza, que tienen, digamos, la posibilidad, no se conoce, de producir un ataque terrorista o subir a bordo del avión materiales explosivos, lo que sea. Bueno, las medidas de seguridad en los vuelos desde Israel son las más estrictas del mundo. Y cuando se habla de estos ciudadanos palestinos, que bueno, no sería correcto llamarlos ciudadanos porque no tienen la ciudadanía israelí, pero los palestinos que quieran volar a través del OT, pues tienen que pasar por unas medidas de seguridad muy estrictas. Y lo hacen. Tienen que personarse con mucho tiempo de anticipación, con un permiso especial y pasar todos esos controles de seguridad. Israel no está dispuesto a bajar la guardia, evidentemente. Estados Unidos ha presionado porque los palestinos, especialmente los de Cisjordania, se quejaban de que esto les llevaba mucho tiempo y que la solución de viajar a través de Jordania pues no les hacía ninguna gracia porque también tenían que pasar un control de seguridad para salir de Israel en los checkpoints hacia Jordania, porque no solamente lo revisaban en Israel, también del lado jordano. Así que, bueno, ellos lo que pretenden es que tener un propio aeropuerto. Hay un aeropuerto muy antiguo que es este de Calandia en Cisjordania, que no estaba prácticamente operativo más que para vuelos internos o muy cercanos. Israel, mientras tanto, en estos últimos años ha abierto un nuevo aeropuerto internacional que está en la ciudad de Eilat, muy abajo de Israel, en la punta de abajo de Israel, en el límite con Jordania y con Egipto, prácticamente en la misma zona del Mar Rojo. Y bueno, se ofreció esta posibilidad para facilitar la salida, que lo hagan a través de un aeropuerto que, dado que tienen menos tráfico, pues puede dedicar medios más intensos para, digamos, revisar y dar salida a los palestinos que deseen viajar al extranjero. Especialmente estamos hablando de vuelos a Turquía o peregrinaciones a Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el primer ministro de la Autoridad Palestina dice que no, que ahora que hay una solución para que los palestinos de Cisjordania y Gaza viajen sin pasar por Jordania, pues tampoco les gusta. Lo que quieren es tener este aeropuerto a la puerta de casa
y no solamente por la cercanía, sino porque Calandia está en una zona de Cisjordania que está bajo control de la autoridad palestina, con lo cual no estarían los israelíes controlando este tema, sino los propios palestinos, incluidos sus fuerzas de seguridad internas, que no siempre protegen a todos los palestinos por igual, sino protegen más a algunos que son parte de la misma filosofía y el partido que gobierna, y en cambio endurecen mucho el tránsito y en general la vida a quienes pertenecen a otras facciones. De todas maneras, esto no está en las manos del gobierno de la autoridad palestina, porque, como siempre recalcamos, la autoridad palestina no es un país, sino que es una autonomía dentro de un país. Y hasta que esto no se resuelva de otra manera, pues tendrán que acatar las decisiones consensuándolas con Israel, que es el país que ejerce la tutela sobre estos territorios hasta que se decida qué es lo que van a pasar, qué es lo que va a pasar con ellos. Porque ya sabéis, la historia es muy larga, que han habido varias propuestas a lo largo de los años para crear un Estado palestino que no han sido aceptadas en ninguna de esas ocasiones en las condiciones que fueron propuestas. Así que, bueno, tendrán que amoldarse o seguir viajando, pasando por los controles, saliendo a Jordania y volando desde allí. Terminamos este informativo con comentario. Les esperamos en los próximos informativos, en las noticias de los lunes. Muchísimas gracias por su atención y Shabbat Shalom.